Diciembre de 1990. Un hombre de aspecto ordinario camina esposado por los pasillos de la policía soviética. Lleva gafas redondas, parece un maestro jubilado. Acaba de confesar 56 asesinatos. Niños, adolescentes, mujeres. Descuartizados en bosques helados durante más de una década. El sistema comunista negó su existencia durante años. Los asesinos en serie no existían en la Unión Soviética. Eran cosa de Occidente, de la decadencia capitalista. Mientras tanto, él seguía cazando. La Unión Soviética de los años 70 era un gigante que ocultaba sus grietas. La propaganda proclamaba una sociedad perfecta, sin crimen, sin desviaciones. El Estado controlaba la información con puño de hierro. Lo que no se publicaba, simplemente no existía. Los asesinatos en serie eran considerados producto del capitalismo degenerado. En el paraíso soviético no cabían monstruos. Esta negación ideológica resultaría letal. La policía carecía de experiencia en perfiles criminales. El FBI estadounidense llevaba años desarrollando técnicas de criminología moderna. En la URSS, estas ciencias se consideraban pseudociencia burguesa. La burocracia soviética además paralizaba cualquier investigación que cruzara fronteras regionales. Cada república, cada óblast, protegía celosamente su jurisdicción. Compartir información entre regiones era casi imposible. Un asesino que se moviera entre ciudades podía operar impunemente. Las comunicaciones eran lentas, los archivos estaban en papel, dispersos por un territorio de 11 zonas horarias. Y existía otro factor crucial, la movilidad forzosa. Millones de soviéticos se desplazaban por trabajo, por órdenes del partido, por necesidad. Rostov del Don, ciudad industrial del sur, atraía trabajadores de toda la Unión. Una urbe gris de fábricas y bloques de hormigón. Perfecta para perderse entre multitudes anónimas. Perfecta para un depredador paciente. Las víctimas tampoco importaban demasiado. Muchos eran vagabundos, prostitutas, niños de la calle. Nadie investigaba con rigor la desaparición de los invisibles. El Estado soviético había creado sin saberlo el caldo de cultivo perfecto para que un asesino operara durante años sin ser detectado. Andrei Romanovich Chikatilo nació en 1936 en Ucrania, en plena hambruna estalinista. Creció escuchando que su hermano mayor había sido canibalizado por vecinos desesperados. Probablemente era mentira, un mito familiar. Pero él lo creyó toda su vida. Aquella infancia marcó su psique de forma indeleble. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al hambre, a la ocupación nazi. Creció débil, miope, humillado. En la escuela le llamaban Cuatro Ojos. Sufría de enuresis nocturna hasta la adolescencia. Sus compañeros se burlaban sin piedad. Descubrió pronto que era incapaz de mantener una erección normal. Aquella disfunción sexual lo atormentaba. Se casó a los 25 años. Su esposa tuvo que estimularlo manualmente para concebir 2 hijos. El matrimonio fue una fachada de normalidad. Chikatilo se convirtió en profesor de literatura y lengua rusa. Trabajó en varias escuelas de Ucrania y Rusia. Allí comenzaron los primeros incidentes. Tocamientos a alumnas adolescentes. Miradas lascivas en los dormitorios. Le trasladaban de escuela en escuela para evitar escándalos. El sistema soviético prefería ocultar antes que enfrentar. Nadie denunciaba formalmente. Nadie quería problemas con las autoridades. En 1971 se mudó a Rostov del Don. Consiguió trabajo como funcionario en una fábrica. Un empleo gris, anónimo. Viajaba constantemente por trabajo, supervisando suministros entre ciudades. Aquellos viajes le daban libertad de movimiento. Acceso a estaciones de tren, paradas de autobús, bosques aislados. Nadie vigilaba sus desplazamientos. Durante años mantuvo una doble vida impecable. Miembro del Partido Comunista. Padre de familia. Trabajador diligente. Bajo esa máscara, la oscuridad crecía. En 1978 cometió su primer asesinato confirmado. Una niña de 9 años. La atrajo a una cabaña abandonada que había comprado en secreto.
La violó mientras la apuñalaba. Descubrió que solo podía alcanzar el orgasmo infligiendo dolor extremo. Aquella revelación lo transformó. Había encontrado su verdadera naturaleza. Y el sistema soviético le permitiría expresarla durante 12 años más. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó al menos 52 personas confirmadas. Él confesaría 56. La cifra real podría ser mayor. Sus víctimas eran niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Los elegía en estaciones de tren y paradas de autobús. Buscaba a los vulnerables, los solitarios, los desesperados. Niños fugados. Prostitutas. Vagabundos. Gente que nadie echaría de menos inmediatamente. Su método era simple y brutal. Se acercaba con amabilidad. Ofrecía comida, dinero, un lugar donde dormir. Les hablaba con voz suave, paternal. Parecía inofensivo con sus gafas y su aspecto de burócrata cansado. Les conducía a zonas boscosas aisladas, lejos de las rutas principales. Allí la máscara caía. Los ataba, los amordazaba. La violencia sexual se mezclaba con la mutilación. Apuñalaba a sus víctimas decenas de veces mientras las violaba. Arrancaba ojos, lenguas, órganos genitales. En varios casos practicó canibalismo, masticando y escupiendo partes del cuerpo. La evidencia forense mostraría que muchas víctimas tardaron minutos en morir. Minutos de agonía indescriptible. Después ocultaba los cadáveres entre la maleza. Raramente los enterraba. Sabía que el bosque y los animales harían el trabajo de destruir evidencia. Regresaba a su vida normal. A su esposa. A sus hijos. A sus reuniones del partido. Nadie sospechaba nada. La policía soviética acumulaba cadáveres sin conectar los casos. Cada región investigaba por separado. No existían bases de datos centralizadas. Los análisis forenses eran primitivos. En 1984 detuvieron a Chikatilo por comportamiento sospechoso cerca de una estación. Le hicieron análisis de sangre. Su grupo sanguíneo no coincidía con el semen encontrado en las víctimas. Era un fenómeno rarísimo, su sangre y sus fluidos corporales mostraban tipos diferentes. La policía lo soltó. Aquel error le dio 6 años más de libertad. Durante ese tiempo mató al menos a 15 personas más. La investigación se politizó. Las autoridades locales presionaban para cerrar casos rápidamente. Necesitaban culpables. Arrestaron a varios inocentes. Uno, Alexander Kravchenko, fue ejecutado en 1984 por un crimen de Chikatilo. Su confesión había sido arrancada mediante tortura. La familia nunca fue compensada. Chikatilo leía las noticias sobre las investigaciones. Sabía que la policía andaba a ciegas. Aquello lo envalentonaba. Aumentó la frecuencia de sus crímenes. En 1990 mató a 8 personas. Se estaba descontrolando. Los largos intervalos entre asesinatos desaparecieron. La compulsión era más fuerte que la precaución. Cada vez necesitaba más violencia para satisfacerse. Los cuerpos mostraban mutilaciones cada vez más extremas. Arrancaba úteros completos. Vaciaba cavidades oculares. Mordía pechos y glúteos. La escena del crimen era un matadero. El bosque de Rostov se llenaba de fantasmas. Niños que nunca regresaron a casa. Madres que nunca supieron qué pasó con sus hijas. El Estado seguía negando la existencia de un asesino en serie. Admitirlo hubiera sido admitir el fracaso del sistema. En 1990 la Unión Soviética agonizaba. Gorbachov había abierto las compuertas con la glasnost. La información empezaba a fluir. Un nuevo investigador, Isa Kostoyo, recibió autorización para coordinar todas las investigaciones regionales. Por primera vez se conectaron los puntos. El patrón emergió claramente, un asesino se movía por la red ferroviaria del sur. En noviembre de 1990 desplegaron vigilancia masiva en estaciones de tren. Agentes de paisano observaban a los viajeros. El día 6 de noviembre, un policía vio a Chikatilo salir de un bosque.
Llevaba manchas de sangre en la cara. Acababa de matar a su última víctima, un joven de 22 años. Lo siguieron durante días. Registraron sus movimientos. El 20 de noviembre lo arrestaron. Durante los interrogatorios iniciales negó todo. Pero la evidencia acumulada era abrumadora. Finalmente se derrumbó. Confesó 56 asesinatos en detalle espeluznante. Conocía detalles que solo el asesino podía saber. Ubicaciones exactas de cuerpos no descubiertos. Métodos específicos de mutilación. El juicio comenzó en abril de 1992. Lo encerraron en una jaula de hierro en medio de la sala. Las familias de las víctimas gritaban, lloraban, exigían venganza. Chikatilo se comportaba de forma errática. A veces lucía cuerdo y articulado. Otras veces se desnudaba, agitaba su pene flácido hacia el público, gritaba incoherencias. Los psiquiatras debatían su cordura. Finalmente lo declararon cuerdo y responsable. Culpable de 52 asesinatos. Lo condenaron a muerte. Pasó 2 años en el corredor de la muerte. El 14 de febrero de 1994 lo llevaron a una sala aislada. Le dispararon una bala en la nuca. Tenía 57 años. Su cuerpo fue incinerado. Las cenizas, desechadas sin ceremonia. El legado de Chikatilo fue doble. Por un lado, expuso las mentiras del sistema soviético. Demostró que la ideología no puede borrar la realidad del mal. Por otro, obligó a Rusia a modernizar sus métodos criminológicos. Hoy el país cuenta con perfiles psicológicos, bases de datos nacionales, cooperación interregional. Herramientas que llegaron demasiado tarde para las víctimas. Chikatilo no era un genio criminal. Era un hombre mediocre que aprovechó las grietas de un sistema rígido. Su verdadero cómplice fue la negación institucional. Un Estado que prefirió proteger su imagen antes que a sus ciudadanos. Que ejecutó a inocentes antes que admitir la existencia del horror. Aquellas 52 vidas no tenían que perderse. El monstruo era ordinario. El sistema que lo protegió era el verdadero abismo. Hoy conocemos su rostro, su nombre. Pero los bosques de Rostov guardan todavía secretos. Víctimas sin identificar. Familias sin respuestas. Cuando el poder decide qué verdades existen y cuáles no, todos estamos en peligro. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, si crees que estas historias deben contarse para no repetirse, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los rincones más oscuros de la historia. Porque recordar es la única defensa contra el olvido.